Muy buenas noches, amados hermanos, sean todos bienvenidos a este en vivo. El día de hoy voy a estar desarrollando un mensaje, últimos tiempos, como en los días de Noé. Así se va a titular nuestro mensaje de esta noche. Padre, bendito es su nombre. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Utilice mi vida, mi mente, mi corazón. Que su Espíritu Santo me inspire, que su Espíritu Santo me dé la fortaleza para predicar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, sean todos bienvenidos a esta exposición. Últimos tiempos, como en los días de Noé. Mateo capítulo 24, versículos 36 en adelante, dice así: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, versículos 36 al 39. Quiero ir versículo por versículo, párrafo por párrafo. Dice: pero el día y la hora nadie sabe. Nosotros en ningún momento hemos puesto fecha de la venida de Cristo. En ningún momento hemos dicho va a ser en tal año, va a ser en tal mes, porque nosotros caeríamos en un grave error si ponemos fecha, año y mes. Jesucristo lo dejó bien claro. Nadie sabe ni del día ni de la hora. No podemos poner fecha y año, pero también Él nos dejó las advertencias. Cuando veamos estas señales, cuando veamos todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, entonces debemos de entender que estamos cerca del fin. Debemos de comprender que estamos tan cerca de la venida de Cristo. Hay un sinfín de doctrinas en la actualidad. Y hay muchas religiones que no creen en el arrebatamiento. Yo he dado los pasajes que claramente nos enseña que hay un arrebatamiento, que Cristo vendrá por su iglesia, y tampoco he dicho yo que solo los que creen mi doctrina van a ir en el arrebatamiento. Yo nunca he dicho solo los que van a la iglesia donde yo me congrego van a ir en el arrebatamiento. Nunca he dicho tal cosa. ¿Quiénes se irán en el arrebatamiento, predicador? ¿Quiénes se irán cuando Cristo venga? Todos aquellos que le han confesado como su Señor y Salvador, todos aquellos que han creído en el Evangelio, todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados, todos aquellos que se han alejado del pecado y están viviendo para Dios. Jesucristo dijo: vendré por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Vendré por una iglesia santa. Vendré por una iglesia pura. Vendrá el Señor por aquellas personas. O sea, Cristo vendrá por las personas. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. ¿Quién es la iglesia? Todos aquellos que han creído en Jesús. ¿Quién es la iglesia? Son aquellos que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces dice: del día y de la hora nadie lo sabe. No podemos cometer ese error de poner fecha. Pero sí estoy completamente seguro que estamos muy cerca. Estoy completamente seguro que estamos tan cerca de este evento glorioso del arrebatamiento de la iglesia, las bodas del Cordero. Entonces, cuando Cristo venga por su iglesia, nos iremos con Él a las bodas del Cordero.
Mientras que nosotros estamos en las bodas del Cordero, el mundo estará experimentando la gran tribulación. Se desatará una guerra mundial, nación contra nación, pueblo contra pueblo, aldea contra aldea. Todo lo que estamos viendo el día de hoy simplemente son alarmas, alarmas. Así como las alarmas de Ucrania están notificando la presencia de aviones rusos, están notificando la presencia de misiles rusos, así es en la vida espiritual. Todo lo que está pasando en el mundo son alarmas que Cristo pronto viene, alarmas que Cristo en cualquier momento vendrá por su iglesia. Nadie sabe la hora ni el día, pero todas las señales. Muy bien, vamos al siguiente párrafo. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto es muy interesante, ya lo he explicado. Ustedes que han seguido las conferencias que yo doy, han escuchado cómo Jesucristo comparó la generación de su venida con la generación, la de Noé. ¿Y cómo era la generación de Noé, querido hermano que me está viendo? La generación de Noé era una generación violenta. Era una generación lleno de maldad. Se había desatado la violencia en la generación de Noé. Ahora le pregunto, ¿qué tipo de generación estamos viviendo el día de hoy? ¿Qué tipo de generación estamos ahora? Una generación violenta. Una generación de maldad en todos los países, sin excepción alguna, se ha desatado la violencia. En mi país, Guatemala, hay violencia. En Costa Rica hay violencia, en Argentina, en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Europa, en Israel, en todos los países del mundo se ha desatado la violencia. No hay ningún lugar seguro. En todos lados hay violencia. Vivimos en una sociedad lleno de odio. Vivimos en una sociedad lleno de rencor. Usted se da cuenta en el tráfico. No se vaya a meter usted en el carril porque luego todo el mundo le está allí tocando la bocina del automóvil. Muchos maldiciendo, algunos sacando el arma. Estaba viendo las noticias el otro día y ahí se empezaron a balear entre dos automovilistas. Ya no hay tolerancia. Al parecer todo mundo anda desesperado, todo mundo anda ansioso, mire, con coraje, como dijo alguien. No está buscando quién se la debe, sino quién se la paga. Y eso es verdad. Vivimos en un mundo violento. Y dijo Cristo, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta en el día en que Noé entró en el arca. Y eso es justamente lo que vemos el día de hoy. Yo estoy seguro que la gente se burlaba de Noé. La Biblia no da detalle de ello, pero usemos la imaginación. ¿Se imagina usted a un hombre construir un arca? Y seguramente le decían, Noé, ¿qué estás haciendo? Estoy construyendo un arca. ¿Y para qué el arca, Noé? Bueno, Dios va a traer diluvio. Hazme el favor, ¿diluvio? Nunca había llovido, así dice en el libro de Hebreos. Ya me imagino la gente. Ese loco construyendo un arca, ese está demente, necesita un psiquiatra. ¿Que acaso no así nos dicen el día de hoy? ¿Que acaso así no nos dicen los que predicamos el arrebatamiento, los que predicamos de la venida de Cristo? ¿Acaso no nos dicen locos? ¿Acaso no nos dicen ignorantes? ¿Acaso no nos dicen un sinfín de calificativos? Pero eso a mí no me toma por sorpresa. Eso a mí no me sorprende porque yo leo la Biblia y dice la Biblia que será como en los días de Noé.
La gente estaban bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que entró Noé en el arca. Dice que nunca había llovido. Entonces, esto era algo inaceptable para la generación de Noé. Esto era algo que ellos no podían creer. Va a llover. Hazme el favor, Noé, si nunca ha llovido. Por favor, Noé. 120 años. ¿Cuánto? 120 años. Seguramente pasó 10 años. A ver, Noé, ¿cuándo va a llover? Y no que iba a llover. Pasó 20 años. Noé, ¿cuándo viene el diluvio? ¿Que acaso así no nos dicen el día de hoy? La venida de Cristo. Eso lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo. Mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo. ¿Y cuándo? ¿Cuándo viene el dichoso Jesús? ¿Cuándo viene el dichoso arrebatamiento? Pasaban 50 años, 60 años, 70 años. Noé, al parecer, tu profecía no se va a cumplir. Ya pasaron 70 años, ¿y dónde está el diluvio? Ya pasaron 80 años, ¿dónde está el diluvio? Ya pasaron 90 años, ¿dónde está el dichoso diluvio, Noé? No, Noé, no creas en cosas ficticias. No leas mucho ese libro ficticio, ese libro lleno de cuentos. No lo leas mucho, Noé. 100 años, ¿dónde está Noé el diluvio? 110 años, Noé, ya son 110 años. ¿Dónde está el diluvio? ¿Que acaso no así dicen el día de hoy? Nos tachan de locos, nos tachan de descerebrados y tantas cosas que nos dicen malas palabras, porque esto es así. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice que días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Exactamente, así va a ser. La gente burlándose. Sí, cómo no. Hazme el favor, que Cristo viene. Oye, cuéntame otro chiste de chinos. Cuéntame otro cuento, que Cristo viene. Lo he escuchado. ¿Cuánta gente se burla del evangelista Gigi Ávila? Y ya se murió y no vio el arrebatamiento. Él lo predicó porque es una doctrina 100% bíblica. El arrebatamiento de la iglesia es una doctrina 1000% bíblica. En el libro de Tesalonicenses dice que vendrá por su iglesia y seremos arrebatados los que estamos vivos. Los que están muertos en Cristo resucitarán primero a la trompeta, a la voz de la trompeta. Se irán. Y dice también la Biblia, bueno, en el pasado, le refresco la memoria, ya hubieron 2 arrebatamientos y esto es un prototipo de lo que será el arrebatamiento. El primero fue Enoc. Dice en el libro de Génesis que Enoc caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Exactamente así será el arrebatamiento. Desapareceremos millones de personas. ¿Qué más quisiera yo experimentar el arrebatamiento? ¿Qué más quisiera yo verlo en vida, la venida de Cristo? Y también hay otra historia en el libro de Reyes. Dice que Elías fue llevado en un carro de fuego y dice que Eliseo nunca más le vio cuando Elías fue llevado en el carro de fuego. Entonces, tenemos suficiente base bíblica para predicar el fin de los tiempos. Tenemos suficiente base bíblica para predicar del arrebatamiento, también conocido como el rapto de la iglesia.
Yo ya lo he explicado, no me gusta utilizar el término rapto porque no está en la Biblia, pero sí está el arrebatamiento, que es prácticamente lo mismo, igual que la Trinidad. A mí no me gusta decir Trinidad, me gusta decir deidad, que significa exactamente lo mismo. Está la deidad de Dios en la Biblia, lo mismo con el arrebatamiento. Muy bien, otro ejemplo del arrebatamiento, el apóstol Pablo narra y dice él: yo no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero conozco a un hombre, dice claramente Pablo, que fue arrebatado al tercer cielo y fue a ver cosas inefables, cosas sublimes que no le es permitido al hombre dar a conocer. Entonces, aquel líder religioso que niega el arrebatamiento de la iglesia no tiene la doctrina pura del evangelio. Aquel líder religioso que niega la venida de Cristo, que niega que Cristo vendrá por su iglesia, no tiene una doctrina sólida, no tiene una doctrina genuina, porque los pilares, escuche bien, los pilares del evangelio, que fueron Pedro y Pablo, los más grandes predicadores, los más grandes líderes del evangelio, predicaron el arrebatamiento. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros si los principales bastiones, los líderes tan importantes como fueron Pedro y Pablo, predicaron del arrebatamiento? ¿Cómo nosotros no lo vamos a predicar? Pero ¿por qué no se predica de estos temas el día de hoy? ¿Por qué en los congresos internacionales, en los congresos multitudinarios, donde llegan miles de personas, donde se llenan estadios, donde se llenan coliseos, no se predica del arrebatamiento? Porque esta gente tiene una doctrina torcida, porque esta gente no les interesa que Cristo venga. No les interesa preparar a la iglesia, no les interesa que la gente se salve. Escuche bien, son contados con los dedos los verdaderos predicadores y pastores que les interesa la salvación de la gente. Son contados con los dedos los verdaderos líderes religiosos que están interesados en que usted se salve. La gran mayoría le importa un reverendo pepino su salvación. La gran mayoría le importa poco su salvación, solo les interesa, como dijo alguien, no están trabajando para el reino, están trabajando para su reino. Grábese eso. Cantidad de líderes religiosos están trabajando para su reino y no para el reino. En cambio, los que trabajamos, los que estamos interesados en el reino, nos interesamos que la gente se salve, que llegue al conocimiento de Cristo, que llegue al conocimiento del evangelio. ¿Qué gano yo? Dígame, ¿qué gano yo? ¿Que acaso usted me paga por cada alma que viene a Cristo? ¿Acaso tengo un porcentaje? ¿Acaso tengo yo un beneficio económico? No soy pastor, soy predicador. ¿Qué gano yo? Nada. Estamos trabajando para el reino, pero cantidad de líderes están trabajando para su reino. Eso yo lo noté. Yo lo noté hace muchos años. Lo noté y me di cuenta, dije, esta gente está trabajando para su reino y no para el reino. Cuando tú de verdad te interesa que el reino de los cielos se expanda, que el reino de Dios crezca y que venga la gente, predica sin condición, predicas incansablemente. A ver, hagamos la prueba. Invite usted a uno de estos líderes famosos. Le estoy hablando de gente famosísima que llena estadios, que llena coliseos. ¿Se imagina Predicador Diego que haga una cruzada en El Salvador? ¿Cuántos llegarían? ¿Unos 50? ¿Cuántos llegarían? Unos 20, porque Predicador Diego no es tan famoso. Predicador Diego no es popular en Latinoamérica. ¿Se imagina usted que yo vaya a organizar una cruzada en Bolivia? ¿Cuántos llegarían? Pues unos 40, unos 50. Pero se imagina que se invitara a un líder de los que usted conoce, famosísimos, llenan estadios, pero invítelos a ver si quieren. No quieren. Invítelos. Mire,
predicador o como se llame, lo queremos invitar. Venga a nuestra aldea, venga a nuestra comunidad. ¿Usted cree que van a aceptar? No lo aceptan. ¿Por qué? Porque no están interesados en el reino. Mire, a Pablo es un hombre que yo admiro. Pablo fue un hombre que se desgastó para la predicación. Pablo fue un hombre que recorrió 3 continentes, hizo 3 viajes misioneros a pie, en caballo, en burro, no lo sé, pero fue un hombre apasionado por el evangelio, un hombre apasionado por el evangelismo, no ponía peros. Pero el día de hoy, ¿qué hacen esta gente famosa? Quieren hotel 5 estrellas, quieren agua pura importada, que carne importada y un sinfín de cosas, hermano. Porque no están interesados en el reino, están interesados en su reino. Entonces, volvamos al tema. Dice que la venida del Hijo del Hombre, ¿y quién es el Hijo del Hombre? Jesús. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé, predicador? Era una generación violenta. Vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 6, apunte. Génesis capítulo 6 versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa era la generación de Noé. Génesis capítulo 6 versículo 5 dice que el designio de los pensamientos de los hombres en la generación de Noé era de continuo solamente hacer el mal. Le pregunto, ¿cómo es nuestra generación el día de hoy? ¿Cómo es la generación de nuestra actualidad? Hermano, comparta, por favor. 190 conectados. Todos compartan para que lleguemos a muchas más personas. Yo me encargo de predicar por usted. Voy a ser su labio, voy a ser su voz. Usted tiene familiares, tiene amigos que no han escuchado el evangelio, que no han escuchado la palabra de Dios. Comparta y más de algún contacto suyo verá el mensaje. Más de algún contacto suyo verá la predicación y hemos cumplido. Nuestro trabajo es predicar, nuestro trabajo es anunciar el evangelio. Si ellos aceptan, gloria a Dios, y si no lo aceptan, gloria a Dios de igual forma. Nosotros cumplimos con el mandato. Muy bien, continuamos. Dice que la venida del Hijo del Hombre, estamos estacionados en el libro de Mateo capítulo 24 versículos 36 al 39. Jesús dejó profetizado y dijo: la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. La gente no creía. 120 años Noé estaba construyendo el arca, y seguramente más de alguno o muchos se acercaban a Noé. ¿Qué es eso, Noé? Estoy construyendo un arca. ¿Un arca? ¿Y para qué, Noé? Bueno, Dios va a enviar diluvio y todos van a morir, excepto los que entren en el arca. ¿Qué, Noé? ¿Un arca? ¿Un diluvio? Estás loco, Noé. Te está haciendo daño la religiosidad, te está haciendo daño leer los escritos, si es que había en ese tiempo, te está haciendo daño, Noé. ¿Que acaso no nos dicen eso el día de hoy? Evangélicos locos. ¿Sabe qué dice un líder religioso? Dice que los evangélicos van a desaparecer. ¿Ha visto usted un evangélico desaparecer? La gente dice: no, ya vio. Y hace un gesto ridículo. ¿Han visto ustedes a un evangélico desaparecer? No, dice la gente, es que entiende esto. El día que esto ocurra no va a desaparecer solo uno, sino todos los que han creído en Cristo con todo el corazón. No desaparecerá solo una persona, entiende esto. Pero esta gente, como no tiene el Espíritu Santo, por eso no entiende. Esta gente, como no tiene revelación del Espíritu Santo, no comprende. Si usted no tiene el Espíritu Santo, esto es locura. Esto es locura si usted no tiene el Espíritu Santo.
Porque dice la Biblia que esto se ha de discernir espiritualmente. Para el hombre natural, para el hombre carnal, esto es locura. Por eso la gente que no tiene el Espíritu Santo, que no ha confesado a Cristo, los relatos de la Biblia son locura. Son incongruentes para ellos. Entonces, como la generación de Noé, ¿qué estás construyendo? Un arca, porque viene un diluvio. Nunca había llovido. Mire, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7, apunte, Hebreos 11:7, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, en el libro de Hebreos nos abre el panorama. Cosas que nunca se había visto. ¿Qué cosas? Diluvio, lluvia, porque en ese tiempo dice que no había llovido. Nunca habían experimentado lluvia. Ahora hazme el favor que viene un diluvio que va a inundar toda la tierra. Hazme el favor, Noé. Nunca se ha visto eso, Noé. ¿Cómo tú dices que va a venir un diluvio? 120 años pregonero de justicia, dice el apóstol Pedro. 120 años desde que él comenzó a construir el arca, y la gente no le creyó hasta que llegó el día del diluvio. Y así va a suceder en esta generación. Así va a suceder en el tiempo cuando Cristo venga. Esos evangélicos, otra vez, mire cuánta gente nos dice cosas. Otra vez esos locos. Otra vez. Alguien dijo: qué bueno que murió Gille Ávila, qué bueno que murió, porque decía un sinfín de cosas. Pero resulta que se levantan otros, y aquí está este otro que también predica del arrebatamiento, que predica también de la venida de Cristo, y dice: no, otro loco más. No, ¿por qué? Así era en la generación de Noé. Así era en la generación antes del diluvio. No le hacían caso a Noé, seguían con su vida cotidiana, bebiendo, emborrachándose, disfrutando la vida. ¿Qué dice la gente el día de hoy? Nah, eso es lo de Cristo. Incluso mismos cristianos. Dígame si estoy mintiendo. ¿Usted cree que en todas las iglesias se predica el arrebatamiento? ¿Usted cree que en todas las iglesias se está anunciando la venida de Cristo? No, es un porcentaje muy bajo. Son muy pocos los pastores y predicadores que predican del arrebatamiento, son muy pocos. La mayor parte, y ni digamos de las iglesias modernas, ni digamos de las iglesias grandes, las mega iglesias. Mire, yo he ido a congresos, esos congresos famosísimos, nunca se predica del arrebatamiento, no les interesa. No les interesa. Ahí lo que se predica son 5 llaves para ser próspero, 7 llaves para ser el próximo empresario, 5 pasos para ser un hombre de éxito. Eso es lo que se predica, y eso no es evangelio. Pero ¿por qué la gente cae? Porque no lee la Biblia. ¿Por qué las personas caen? Porque no estudian la palabra de Dios. Está muy alejado del verdadero mensaje del evangelio. Los mensajes ahora de estos líderes famosísimos, le estoy hablando de líderes que tienen millones de seguidores. Le estoy hablando de líderes que tienen iglesias de 15,000, de 20,000 miembros, cantidad de personas, pero en esas congregaciones muy difícil se escucha un mensaje del arrebatamiento, muy difícil se escucha un mensaje del infierno, muy difícil se escucha un mensaje del lago de fuego. No se predica. ¿Qué cuentas entregarán estas personas?
¿Qué cuentas entregarán estos líderes que no predican del pecado, no predican de una realidad del infierno? ¿Sabía usted que Cristo fue el que más predicó del infierno? Cristo fue el que más tocó del tema, porque para eso mismo vino, para que usted y yo no parásemos al infierno, para que usted y yo no pasemos la eternidad en el lago de fuego. Por eso Cristo vino a dar su vida. ¿Usted cree que fue sencillo el sufrimiento que Cristo pasó? ¿Usted cree que es sencillo? Dice que el látigo romano tenía como púas en la punta. Era un látigo de cadena de metal, y dice que tenía púas, y cuando le ensartaban en la espalda de Jesús, sacaba pedazos de piel, arrancaba pedazos de piel en la espalda de Cristo. ¿Usted cree que fue fácil el sacrificio? Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre. Cuando el soldado romano le traspasó con la lanza, dice que sacó agua y sangre. Jesucristo no se quedó con nada, derramó hasta la última gota de su sangre. ¿Por qué razón? Por amor de usted, por amor de mí, para que nadie llegue al infierno, para que nadie pase la eternidad en el lago de fuego. Pero hoy no se predica esto, no se les hace conciencia a las personas que hay un infierno. No se les hace conciencia a las personas que el pecado te llevará al infierno. El pecado te llevará a la condenación. Muy difícil escuchar estos mensajes. Y los que lo hacen condenan a todo mundo. Y los que lo hacen maldicen a la gente. Tenemos que tener un parámetro. Que no estemos ni muy exagerados. Tenemos que tener la dirección del Espíritu Santo. Hay predicadores, y algunos por ahí muy populares también, que predican en el pecado, reprenden el pecado, pero también exageran mucho, maldicen a la gente, y tampoco hemos sido llamados a maldecir a la gente. Tampoco hemos sido llamados a condenar a la gente y mandar a todo el mundo al infierno. Tampoco hemos sido llamados a predicar el evangelio, el arrepentimiento. ¿Debemos de reprender el pecado? Por supuesto que sí. ¿Debemos de reprender las cosas que no están bien? Por supuesto que sí. Pero nunca condenar, jamás. Nosotros no tenemos ningún derecho de condenar. Nosotros no tenemos ninguna autoridad de condenar. El único que tiene autoridad y derecho de condenar es Cristo Jesús, y nosotros no. Muy bien, seguimos con el tema. Últimos tiempos, como en los días de Noé. Comparta, colabore conmigo para que lleguemos a la mayor cantidad de personas. Los que son nuevos en esta página, bienvenidos. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y en esta página qué se hace? Aquí le predico el evangelio de Cristo, le predico las verdades eternas, toco un sinfín de temas. Doy conferencias escatológicas, conferencias del fin. Si usted no se ha suscrito en el YouTube, vaya al YouTube, ahí tengo las conferencias. El arrebatamiento, Cristo viene, la gran tribulación, el infierno, el lago de fuego, el anticristo. Tengo conferencias allí en el YouTube. Hace como una semana di la conferencia del anticristo. En YouTube no me lo dejaron subir porque estamos en los últimos tiempos. Hay cosas que no podemos decir. Entonces búsquelo aquí en el Facebook. Tengo la conferencia El Anticristo. Entonces, los que son nuevos en esta página, aquí les predico el evangelio. Les predico la palabra de Dios tal y como está escrito, sin quitarle, sin añadirle. Tampoco voy a añadir palabras mías. Tampoco voy a añadir palabras que no están en la Biblia, aunque hay algunas palabras que están en la Biblia y muchos predicadores utilizan esas palabras, pero fuera de contexto. ¿Por qué? Porque esta gente no ha cambiado, no ha nacido de nuevo. Todavía traen el vocabulario del mundo. Todavía traen el vocabulario cuando ellos trabajaban en el mundo y decían un sinfín de cosas. Ahora que vinieron a Cristo, entonces quieren cambiar las palabras y quieren buscar un texto en la Biblia que respalde sus palabras. Pero lo que realmente está pasando con esta gente es que no ha nacido de nuevo. Les falta un genuino arrepentimiento, porque cuando tú cambias, hasta tu manera de hablar cambia.
y mayormente que eres un predicador. Eres un embajador de Cristo. Esto yo lo entendí, me costó entender. Soy embajador de Cristo y como embajador de Cristo tengo que prepararme porque estoy representando al Rey de Reyes, el embajador de su país. Usted que es de Colombia, Argentina, Chile, hay un embajador en cada nación y este embajador tiene que representar dignamente a su país. Este embajador tiene que representar con honorabilidad al país. ¿Cuánto más nosotros que somos embajadores del reino, somos embajadores de Cristo, tenemos que representar bien a Cristo? Volvemos al tema. ¿Cómo en los días de Noé? ¿Cómo era en los días de Noé? Una generación violenta, una generación llena de maldad. 120 años Noé construyó el arca. Y seguramente las personas se burlaban de él. Noé, ¿qué estás haciendo? Estoy construyendo un arca. ¿Un arca? ¿Para qué? Es que vendrá un diluvio. ¿Un diluvio, Noé? Hazme el favor. ¿De dónde sacas tal cosa, Noé? ¿De dónde sacas tal información que va a venir un diluvio? Dios me habló. ¿Dios te habló? A mí también me habló. Así hace la gente el día de hoy, se burla. La gente hoy se burla cuando predicamos del arrebatamiento, cuando predicamos de la venida de Cristo, se burla. Y nos dicen un sinfín de cosas. Hoy hice un en vivo y ese en vivo ya hace más de 1000 veces compartidas. Se fue ese video. Me he ganado el insulto de cantidad de personas. Me he ganado el insulto de cantidad de gente y me están diciendo de todo, pero no importa, porque está profetizado. Dice la Biblia que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. ¿Y cómo eran en los días de Noé? Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso es lo que estamos viviendo el día de hoy, un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de violencia en todos los países. Ustedes que me están viendo de diferentes nacionalidades, díganme, ¿en su país hay violencia o no hay? ¿O será que solo en Guatemala se ha desatado la violencia? ¿O será que solo en Guatemala hay secuestros, asesinatos, ejecuciones, extorsiones? ¿Será que solo en Guatemala? Lo dudo mucho. Esto está sucediendo en todas partes del mundo. Ahorita mismo se está librando una guerra, una batalla entre dos países. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo violento donde los políticos, ellos están cómodamente en su despacho. Ellos están cómodamente desde la casa presidencial y los soldados arriesgando la vida. Los soldados dando el todo por el todo. Ese es el mundo en que vivimos. Esa es la generación en que estamos viviendo el día de hoy, la generación de Noé. Entonces, cuando alguien no cree en el arrebatamiento, cuando alguien se burla de la venida de Cristo, a mí no me sorprende, porque así pasó con Noé. La gente se daba en casamiento, la gente vivía la vida como si nada iba a pasar, y es lo que pasa el día de hoy. Les predicamos el evangelio, les anunciamos la palabra de Dios, ¿y qué hace la gente? Nos maldice. ¿Qué hace la gente? Nos dicen malas palabras. Les predicamos y les decimos, acepta a Cristo, arrepiéntete de tu pecado, cambia tu manera de vivir. No quiere, la gente no quiere. El día de hoy, la gente ha endurecido su corazón. Hace 40, hace 35 años, la gente era más sensible. Por eso el día de hoy, cuando alguien acepta a Cristo, hacemos fiesta, nos alegramos, porque no es de todos los días. No es de cada rato. Yo sé que me están viendo pastores, yo sé que me están viendo evangelistas. Dígame, cuando usted evangeliza, cuando usted predica, ¿cantidad de gente acepta a Cristo? ¿Verdad que no?
cantidad de gente dice, quiero aceptar, ¿verdad que no? Uno se arrepiente, hacemos fiesta, nos alegramos cuando uno se arrepiente, porque es tan difícil, al parecer. Año con año el hombre y la mujer endurece su corazón. Tienen un corazón de piedra y se les dice, acepta el evangelio, acepta la palabra de Dios. Más endurece su corazón, más endurece su alma y no quiere venir a Cristo. Pero esto Jesús lo profetizó. Pero esto Cristo lo dijo. Será como en los días de Noé. Será la venida del Hijo del Hombre, será como en los días de Noé. ¿Y cómo? Dice, casándose. Mateo capítulo 24 versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Wow. Esto realmente es interesante. Y mire, este pasaje cuando yo lo leí, en verdad, mi corazón se llenó de muchas emociones. Le voy a leer. Génesis 7:16. Escuche, Génesis 7:16. Apúntelo. Dice, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Se cerró la puerta. Cuando Noé ya había introducido a todos los animales, a todos los seres vivientes que tenían que entrar en el arca, cuando se completó la última parejita de animalitos, seres vivientes, para resguardar la creación, Dios mismo, Génesis 7:16, y Jehová cerró la puerta. Dios mismo cerró la puerta. Ahora, en nuestra actualidad, Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces, ¡pum, pum, pum, pum! ¡Pa, pa, pa, pa! Suena la trompeta y Cristo viene. Entonces, los antidiluvianos creyeron. Ahora sí creemos, Noé, que vino una lluvia. Noé, abre la puerta. Demasiado tarde. Por eso Dios mismo cerró la puerta. Y aunque Noé hubiese querido abrir la puerta, dice que Dios mismo cerró la puerta. ¿Y quién puede abrir la puerta si Dios mismo la cerró? Así va a suceder. Igualito, Jesús lo dejó bien. A mí me encanta la Biblia. Le motivo que lea la Biblia, le motivo que lea la palabra de Dios. A mí me fascina leer la Biblia. Historias interesantes. Así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La gente que se burla el día de hoy, la gente que nos tacha de locos, de ignorantes, de no sé qué tantas cosas, así sucederá. Suena la trompeta y millones desaparecieron. Ahora sí creemos, demasiado tarde. Ahora sí es cierto lo que esos locos decían, demasiado tarde. La gente dijo, ahora sí, Noé, creemos que viene el diluvio porque empezó. Se abrieron dice que las cataratas del cielo y vino una lluvia terrible, 40 días y 40 noches. Ahora sí, Noé, creemos. Ahora sí, Noé, abre la puerta. Demasiado tarde, demasiado tarde. Así va a suceder con la venida de Cristo. Desaparecieron millones. Ahora sí, dice en el libro, si no estoy mal, en el libro de Amós, dice que vienen días en que enviaré hambre y sed.
no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios, e irán errantes de mar a mar y no hallarán. Ahora sí la gente tendrá un hambre. Ahorita la gente no quiere escuchar, se enoja, nos dicen malas palabras. Mucha gente me dice, muchos hermanos, gracias a los que comparten, muchas gracias, pero muchos de ustedes ya se ganaron el desprecio de sus amigos. ¿Por qué me compartes mensajes? No quiero escuchar. ¿Por qué me compartes? No quiero. La gente no quiere escuchar palabra de Dios. ¿Cuántos conectados? 270, de milagro 270. Pero si este fuera un juego de videojuegos, serían 5,000 conectados. Si este fuera un partido de fútbol, 10,000 conectados. Si este fuera un en vivo de chiste, de no sé qué cosa, la gente se conecta. Pero para escuchar palabra de Dios no quieren. No quieren, la gente no quiere escuchar palabra de Dios. Se enojan, nos maldicen, nos dicen un sinfín de insultos. Lea los comentarios del video que hice en la mañana, lea los comentarios. ¿Cuánta gente insultándome? No les he hecho nada. Solo les estoy predicando que se preparen. Solo les estoy diciendo que se pongan a cuentas con Dios. No les estoy insultando. Bueno, si les estuviera insultando, razón tendrían. Bueno, ¿y tú quién eres para insultarme? ¿Quién te crees tú para faltarme el respeto? Pues razón tendría, ¿verdad? Que me regresaran lo mismo. Pero solo les estoy predicando que se pongan a cuentas con Dios. ¿Pero por qué? Porque la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. La gente no quiere escuchar el evangelio. La gente no quiere escuchar. Pero dice la Biblia que vendrán días donde la gente dice que Dios enviará hambre y sed, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios, y ya no habrá. Ya no habrá evangelistas, ya no habrá predicadores, esos que usted mira en las calles con sus bocinas, incluso algunos los han maltratado, los han escupido, les han regado cerveza, esos ya no estarán. Ya no estarán los aleluyas que tanto fastidian en las calles, en los autobuses, en los mercados, en la radio, en el Facebook, en el YouTube, en la televisión. Ya no estarán, ya no le harán la vida fastidiosa como usted lo cree. Pero vendrá un hambre, vendrá un deseo de escuchar palabra de Dios y ya no la habrá. Irán dice que están en México y van a México. Dice que están en Colombia y van a Colombia. No, dice que están en Honduras y van a Honduras. Irán errantes de mar a mar y no la hallarán. Ahora, la gente desprecia la palabra de Dios. Ahora, la gente odia la palabra de Dios, pero en la gran tribulación, después del arrebatamiento, habrá hambre de escuchar palabra de Dios y no lo habrá. Como yo les decía a la familia, en la gran tribulación, la gente deseará morir, pero dice que la muerte huirá. Dios quitará la muerte. El día de hoy nadie se quiere morir. Vaya usted al hospital y vea a una persona sufriendo una enfermedad, pero pregúntele si se quiere morir. No se quiere morir. Aunque esté sufriendo por ese dolor, por esa enfermedad, pero aún así no quiere morir. Pero en la gran tribulación, la gente deseará morir y la muerte desaparecerá. La muerte será quitado, y aunque dice que se van a tirar de los edificios, se van a meter un balazo, se van a meter el cuchillo, la muerte desaparecerá. Todo esto vendrá al mundo, y por eso yo predico. Los que son nuevos en esta página, los que apenas están agregando, bienvenidos. ¿Qué predica usted, predicador? Señor, ¿qué predica usted? Predico el evangelio, predico la palabra de Dios, lo que está escrito. Alguno quizás, ¿será que la Biblia es la palabra de Dios? Predicador, pero la Biblia fue escrito por hombres. Sí, por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Mire, le voy a dar únicamente 2 pruebas que la Biblia es palabra de Dios. 2 nada más. En el libro de Génesis, Dios le dijo a Adán y a Eva: de todo fruto en el huerto pueden comer.
excepto del fruto de la ciencia del bien y del mal. El día que de ella comen, ciertamente moriréis. Muy bien. Cuando ellos incurrieron en la transgresión y la desobediencia, le pregunto, ¿se cumplió la palabra de Dios o no se cumplió? Son las pruebas que a mí me convencen que la Biblia es palabra de Dios. Entonces, Dios le dijo a Eva, primero vamos con la serpiente. Le dijo a la serpiente, por cuanto tú engañaste a la mujer, te arrastrarás todos los días de tu vida. Ahora le pregunto, ¿se arrastra o no se arrastra la serpiente? Respóndame. Se arrastra porque dice que la serpiente no se arrastraba, volaba. Dice que la serpiente, antes de haber sido maldecido por Dios, volaba. Era un animal hermoso, no causaba miedo. Ahora le pregunto, cuando usted mira a una serpiente, ¿qué le causa? Una sensación, ¿verdad? Un escalofrío. No le causa la misma sensación ver a un tigre. Usted sabe que el tigre lo va a despedazar. Usted sabe que el león lo va a descuartizar, se lo va a comer enterito, pero no le causa la misma sensación, ¿cierto o no cierto? ¿Por qué una serpiente causa una sensación, un escalofrío? Porque ha sido maldecido por Dios. Porque la serpiente fue maldecido por Dios. Muy bien, ¿se cumplió o no se cumplió? Muy bien, ahora le dijo a la mujer, por cuanto tú comiste del árbol comiste del fruto que te dije que no comieras, con preñeces darás a luz. Les pregunto, damas, los 9 meses de embarazo, color de rosa, ¿verdad que no? Se sufre vómitos, mareos, hinchazón del pie, dolor de espalda. Los 9 meses que ustedes procrean ese bebé es difícil, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, dígame, ¿se cumple la palabra de Dios o no se cumple? Ahora le dijo al hombre, ahora tú dice, con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida. Le pregunto, ¿ganarnos la comida es fácil? Claro que no. Los profesionales quizás no sudan, quizás no se queman en el sol, pero le pregunto, abogado que me está viendo, ¿le llegó de fácil el título de abogado? Claro que no. Médico que me está viendo, ¿usted le dieron el curso de médico o el título de médico de manera fácil? Claro que no. Años y años de estudio, pelándose la ceja y mire, leyendo y leyendo y leyendo. Yo recuerdo un familiar que apenas se graduó de abogado, me dice, ya no puedo más, Diego, ya siento que la cabeza me va a explotar. Estoy leyendo y leyendo porque tengo un examen final, una evaluación final. Todo lo que me enseñaron en 6 años de carrera, en 2 horas lo voy a resumir. ¿Se imagina? 6 años de estudio, resumirlo en 2 horas. Ya no aguanto la cabeza, siento que explota la cabeza. ¿Se cumplió o no se cumplió? Con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida. Y aquí viene lo más interesante. Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Le pregunto, el día que vamos a morir, ¿en qué nos vamos a convertir? En polvo. Entonces, ¿se cumple o no se cumple? Entonces, no hay duda que este libro es palabra de Dios. No hay duda que este libro es inspiración de Dios. El profeta Daniel, miles de años atrás, profetizó que en los últimos tiempos la ciencia iba a aumentar. Le pregunto, ¿se cumplió o no se cumplió la profecía de Daniel? La ciencia, ahora mire, gracias a la ciencia, cuando Daniel dio esta profecía, no había ciencia como el día de hoy. Muchos de ustedes están en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Perú, en Argentina, en México, en Estados Unidos, gracias a la ciencia, gracias a un aparato llamado celular y gracias a la tecnología del Internet. Eso no había en los tiempos de Pablo. Eso no había en los tiempos de Jesús.
Eso no había en los tiempos de Pedro. Ahora tenemos la tecnología. Entonces le pregunto, ¿usted todavía duda de la veracidad de la Biblia? ¿Todavía duda usted de que este es palabra de Dios y que no miente? Pero ¿sabe usted quién es el encargado para que la gente dude de la palabra de Dios? El adversario, que el Señor lo reprenda. Él es el encargado de hacerle creer al hombre que esto es invento, que son cuentos para niños, telenovelas para gente tonta. Eso es lo que el enemigo hace creer, porque él sabe perfectamente el día que el hombre y la mujer lea la Biblia, el día que el hombre y la mujer escudriñe la palabra de Dios, alcanzará vida eterna. Jesús lo dijo. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñad las Escrituras. En ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, el adversario sabe perfectamente que el humano, el día que lea la Biblia, el día que escudriñe la palabra de Dios, encontrará vida eterna. Entonces se interesa tanto en que usted dude de la palabra de Dios, dude de la veracidad de la Biblia. Últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, no cabe duda. Estamos como en los días de Noé. En los días de Noé había mucha violencia. La gente era indiferente. La gente no creía, y es lo que estamos viendo el día de hoy. La gente no cree que Cristo vendrá. La gente no cree que Cristo levantará a su iglesia y que el pecado lo llevará a la condenación. El pecado lo llevará a una vida sin Cristo. Estamos en ese tiempo. La gente ha endurecido su corazón. Les interesa más la diversión, los bailes. Mira, este fin de semana va a venir un cantante de Estados Unidos. Mire la gente, pero mire, se agotaron los boletos. Lloran los jóvenes, pero mire, lloran como niños porque ya no alcanzaron boleto. Pero invítelos a escuchar palabra de Dios. No quieren. Invítelos a aceptar a Cristo. No quieren. Pero hacen fila. Mire, ese día que ese hombre se va a presentar en el estadio, le puedo garantizar que un día antes la gente va a hacer fila. Hay gente que va a acampar a las afueras del estadio. Hay gente que va a acampar a las afueras del lugar de concierto, porque ese es el mundo en que vivimos. Pero invítelos a la iglesia. ¿Qué? Invítelos a escuchar palabra de Dios. No, nos maldicen, nos dicen tantas cosas. Entonces no cabe duda que estamos viviendo la generación de Noé. La gente se burlaba de Noé. Un arca. ¿Qué es eso? Un arca. Es que va a haber un diluvio. ¿Un diluvio? Por favor, ¿qué es eso? Hasta el día que llegó el diluvio y ahora sí creyeron demasiado tarde. Ahora sí creyeron muy tarde. Too late, como dijo el gringo. Muy tarde. Demasiado tarde. No vaya a ser lo mismo con usted. Ahora es el tiempo de salvación. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de venir a Cristo. Hoy es el día de aceptar el Evangelio. Hoy es el día de estar a cuentas con Dios. Hoy es el día de venir a Cristo. Hoy es el día de venir a Jesús. ¿No le gustaría venir a Cristo? Quiero finalizar en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿No le gustaría el día de hoy venir a Cristo? ¿No le gustaría el día de hoy aceptar a Jesús? ¿No le gustaría el día de hoy aceptar al glorioso Cristo? No le predico religión, le predico salvación. No le estoy diciendo que al aceptar esta religión usted se salva. No, yo le predico a Cristo, el dador de vida. Cristo, el que murió en la cruz del Calvario.
El que dijo en el libro de Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El apóstol Pedro lo dijo en el libro de Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estamos a tiempo. Dice la Biblia que aún hay esperanza para los que están vivos. Aún hay esperanza para aquellos que están respirando. Usted tiene aliento de vida. Acepte a Cristo. Venga a Jesús. Los tiempos son delicados. Ya le prediqué, le traje las evidencias bíblicas. Jesús lo profetizó y dijo que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Y estamos exactamente como en los días de Noé. La gente lleno de maldad, de odio, de egoísmo, de envidia. La gente es indiferente, como pasó con Noé. Seguramente se burlaban de Noé, un arca, un diluvio. Lo mismo dice la gente el día de hoy. ¿Cristo viene? ¿Va a desaparecer gente? No, eso no es posible, nunca se ha visto. Pues nunca se había visto un diluvio y llegó. Nunca se ha visto un arrebatamiento y va a llegar. Hoy es el día de salvación, como dice el canto, ven a Él. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. ¿No te gustaría el día de hoy aceptar a Cristo, querido amigo? ¿O usted, hermano, por una y otra razón se alejó de Dios? Por una y otra razón se alejó del Evangelio. Venga a Cristo, acepte a Jesús. Lo más importante es estar a cuentas con Dios. Lo más importante es estar en paz con Dios. Dice en el libro de Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿No le gustaría en este momento aceptar a Cristo? Si es así, repita conmigo esta oración de fe. Si usted quisiera el día de hoy rendir su corazón a Jesús, aceptar a Cristo. Muchos me preguntan, predicador, ¿qué religión me va a salvar? Ninguna religión te va a salvar. El que te salva es Cristo, porque Él fue el que dio su vida en la cruz del Calvario. Hay tanto engaño, hay tanta mentira, pero solo Cristo salva. Solo Cristo da vida eterna y cree en su evangelio. Eso fue el mensaje que Cristo dejó. Marcos capítulo 16 versículo 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Clarísimo, clarísimo. El que cree y es bautizado es salvo, y el que no cree es condenado. Jesús lo dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero esta es la condenación, que dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, todo aquel que rehúsa creer en Jesús no verá la vida, sino condenación. Fuera de Cristo no hay vida eterna. Y esto es lo que yo le voy a predicar hasta el último día que Dios me preste vida. Hasta el último día que Dios me preste aliento, le predicaré a Cristo, porque hay cantidad de versículos de la Biblia que solo Cristo salva, que solo Cristo da vida eterna. El engaño ha entrado en el mundo haciéndoles creer que van a ser salvos por medio de una religión, que van a ser salvos por medio de una tradición, que van a ser salvos por medio de dogmas, de normas humanas. Pero la Biblia dice otra cosa. La única manera de ser salvo es a través de Cristo. Un arrepentimiento genuino. Dijo el apóstol Pedro en Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él os envíe a Jesucristo que antes os fue anunciado. Una vez más, ¿no le gustaría aceptar a Cristo el día de hoy? Entonces, Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15.
Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿No le gustaría el día de hoy? Solo a través de Cristo hay vida eterna. Si usted no cree en Jesús, difícilmente habrá vida eterna. Si usted no cree en Jesús, difícilmente habrá perdón de pecados. ¿Por qué? Porque el único sacrificio válido es el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. No hay sacrificio que usted pueda hacer, no hay sacrificio que yo pueda hacer que cuente delante de Dios. El único sacrificio ya se efectuó. El único sacrificio ya se realizó y fue el sacrificio de Cristo. Una vez más, ¿no le gustaría aceptar a Cristo? Si es así, entonces repita conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, he escuchado tu palabra y no quiero cometer el mismo error que cometió la generación de Noé, que hizo oídos sordos al llamado de Noé hasta que vino el diluvio. Señor Jesús, hoy creo en ti. Perdona mis pecados, me arrepiento. Lávame con tu sangre preciosa. Dame el regalo de vida eterna, inscribiendo mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, acéptame como tu Hijo. Acéptame en tu reino. Hoy te confieso como mi Señor y Salvador. Y públicamente confieso que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús es mi Señor y Salvador. Amén. Si usted ha hecho esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Romanos capítulo 10 versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Siga esta página, porque siempre le predicaré, traeré estudios, traeré conferencias, muchas dudas que usted tiene serán aclarados. Por favor, compre una Biblia, léala todos los días, ore a Dios cada día. Busque una iglesia cristiana evangélica. En su comunidad, en su aldea, en su ciudad, hay una iglesia cristiana evangélica. Reúnase con ellos. Que sea instruido, que sea bautizado y que cada día crezca en su conocimiento de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Qué bendición saludarles.